La UEFA Champions League está de regreso, ya volvió el torneo más importante a nivel de clubes. Comenzó la Champions League y en esta jornada 1 vamos a repasar cuáles han sido los resultados de los 18 partidos que hemos tenido en esta primera fecha, así que sin más, empecemos. Bueno, comenzar por los primeros encuentros obviamente, en donde cabe destacar primero que nada el partido entre PSV Eindhoven y Unión Saint-Gilloise. Dio el batacazo el conjunto belga debutante en esta UEFA Champions League, ganándole de visita 3-1 al campeón holandés, ni más ni menos. Es decir que el Unión Saint-Gilloise no es un equipo del cual nadie se deba fiar. Ya lo ha demostrado en anteriores ediciones tanto de Europa, creo que también en Conference League ha participado, si mal no recuerdo, pero por lo menos en las participaciones que ha tenido en Europa League ha sido un equipo que ha sido más que una piedra en el zapato, realmente un equipo con algo de mística, podríamos decirle así, y es que es un equipo con bastante historia y tradición en el fútbol belga. Pero claro, esa historia y tradición se perdieron después de los años 50, donde deambulaba por la segunda o tercera división hasta que siglos, muchísimos siglos más tarde, vuelve a primera. Y hoy también vuelve a jugar una gran competición internacional, y en ese caso lo es la UEFA Champions League. Gran forma de debutar, un 3-1. El resultado podríamos decir que fue totalmente superior el Unión Saint-Gilloise en todo aspecto. Una muy buena manera de debutar ante un rival directo, podríamos decirle, porque estos dos equipos van a estar luchando en el medio de la tabla para clasificarse. Por otro lado tenemos el encuentro entre Athletic de Bilbao y Arsenal, un encuentro en el cual el Arsenal le costó sacar el resultado porque el Athletic fue bastante correcto en defensa. Destacado partido de Vivian sobre todo. Fue muy correcto en defensa el Athletic, pero finalmente ante la gran insistencia del Arsenal iba a terminar cediendo más que nada el conjunto bilbaíno. Y terminó ocurriendo finalmente, con gol primero de Martinelli y después con gol de Trossard, quien había entrado por Víctor Gyökeres, que no estaba teniendo el mejor inicio de temporada, por lo menos en partidos exigentes. Finalmente lo gana el Arsenal 2-0. Buen arranque también de los Gunners, que estos puntos son obligados, hay que decirlo así. Eran puntos obligados, costó, pero lo sacó. Por otra parte, el Real Madrid lo ganó con 1-, 2-1 al Marsella. Y hay que decir una cosa, poco a poco el juego del Madrid se está volviendo muy poco vistoso. Y es que si bien existe el meme de penal para el Real Madrid y tal, no es solo un meme, ya es una realidad bastante grande. ¿Cómo es posible que el Real Madrid solo pueda ganarle al Marsella a base de 2 penales? Y el Marsella no es un equipazo, ¿sabes? Podrá ser uno de los mejores de Francia, pero el Real Madrid tendría que ganarle sin problemas al Marsella. Pero le cuesta bastante al conjunto madrileño, que si bien encandila un montón de victorias a lo largo de esta temporada, varias dejan dudas, y esta es una de ellas, que si bien lo sacan con 10, que si bien viene de abajo el Madrid en el marcador, hace 2 penales, te deja mucho que desear con este super equipazo. Lo ganó el Real Madrid sin más ni menos 2-1, pero pasemos con uno de los partidos de la jornada. Juventus 4, Borussia Dortmund 4, y es que la persona a quien se perdió el partido, una lástima por esa persona, o por lo menos la que cambió el encuentro después del primer tiempo, porque en el primer tiempo no hubo absolutamente ni un gol, no hubo ni un gol, hubieron 8 goles y todos fueron en la segunda mitad. En tan solo 44 minutos hubieron 8 goles, una locura de partido, inexplicable la verdad que hayan 8 goles en tan solo una mitad y en 44 minutos. Fue un partido de tú a tú, apenas logró el empate la Juve, quien podría haberse llevado el encuentro si hubiese tenido mejor precisión en la primera parte, porque en esa primera parte fue quien tuvo la mayor actitud ofensiva. Prácticamente la Juventus fue el único quien existió en ese primer tiempo, dominó bastante el ataque, pero no concretó nada y terminó pasándole factura, pero no se tendría que lamentar tanto, ya que consigue un empate valioso en los últimos minutos con goles de Vlahovic y Kelly. La verdad que impresionante cómo saca el empate la Juventus en los últimos minutos, yendo 2 goles abajo. Y hay que destacar también al Dortmund, que si bien otra vez se volvió a mandar una de las clásicas que siempre hace, ha sido un equipo bastante preciso en este momento, porque
sin tener tantas ocasiones, logró concretar 4 goles. Apenas la Juventus hizo el empate, parecía el Dortmund con otro gol más y otro más, y llegaba uno y venía otro, y así hasta llegar a los 8 goles entre ambos. La verdad es que el Borussia Dortmund tuvo bastante precisión en este encuentro, pero no supo mantener el resultado. Un partidazo por donde se lo vea. La Juventus que consigue desde la garra, desde el empuje, un resultado que quizás sí se le queda corto con lo que hizo en campo de juego. Vamos con uno de los batacazos de la jornada porque el Karabakh vino de atrás, remontó un 2-0 en el Estadio da Luz, terminó venciendo al Benfica y no es la primera vez que el Karabakh ya gana en territorio luso. Lo hizo el año pasado contra el Sporting Braga y encima por un resultado un poquito más abultado. Impresionante lo del equipo azerbaiyano, porque parecía iba a ser un trámite para el Benfica, que ya a los 16 minutos lo iba ganando 2-0, pero todo cambia a partir del gol de Andrade al minuto 30. Parece que se despertó el Karabakh y actuó como un equipo con mística. Y parece ser que tiene mística, a pesar de que lo vean como un equipo inferior, porque ya viene demostrando bastantes cositas interesantes en los últimos años. Si bien es verdad, la temporada pasada en Europa League pues no la pasó nada bien, por lo menos en la 23-24 tuvo una muy buena campaña. Y en esta Champions League ha iniciado por lo menos bien y ha hecho un resultado impensable y hasta histórico se le puede decir. Para mí por lo menos el batacazo de la jornada se lo lleva el Karabakh, venciendo de visita y remontando un 2-0 a un Benfica que en 16 minutos y parecía iba encaminado a una goleada impresionante lo del equipo de visita. Y bueno, la primera jornada, en los partidos del martes, finalizamos con el Tottenham contra Villarreal, partido que, bueno, fue el menos llamativo de todos, por lo menos después del resultado, ¿no? Era un partido en la previa algo interesante, pero al final termina resolviéndose en el minuto 4 con un autogol del portero del Villarreal. Después no hubo otro gol, no hubo muchas acciones. Desde el resultado se puede decir que fue un partido en donde ambos equipos se habrán encerrado atrás unos a otros y por lo menos consigue 3 puntitos claves el Tottenham frente a un Villarreal que no iba a dejarle las cosas fáciles, ¿no? La verdad que muy buena victoria a los Spurs, los campeones de la Europa League, que comienzan con el pie derecho en esa Champions. Ya en el segundo día de esta primera jornada, los primeros encuentros fueron 2 empates, primero Slavia Praga 2, Podogrin 2, luego Olympiacos 0, Pafos 0, un nuevo debutante. Partidos que sí fueron probablemente los más irrelevantes de esta jornada. Después vamos con el partido entre Bayern Múnich y Chelsea. Lo ganó 3-1 el conjunto bávaro, un resultado esperable, ¿no? Siempre que se enfrentan el Bayern contra el Chelsea, la mayoría de veces el Bayern siempre va a ser favorito, salvo en aquella final del 2012. Incluso yo creo que fue favorito, pero bueno. Lo gana el Bayern 3-1 ante el campeón del mundo. No me sorprende el resultado. Decir que el Bayern es un equipo que viene fuerte también esta temporada. Puede ser uno de los equipos más infravalorados, porque mucho se habla del Liverpool, de su plantelazo, pero del Bayern poco y nada. Después el Paris Saint-Germain, el actual campeón, comienza firme, pisando firme porque le ganó 4-0 a un Atalanta que poca cosa tenía que hacer. O sea, yo lo siento, pero si eres el campeón de la Champions tienes que iniciar con el buen pie la primera jornada sí o sí. El PSG tuvo que hacerlo. Victoria contundente de los parisinos y obligada. No puedes ser el campeón de la Champions League y estrenarte con un empate, con una derrota. No, la verdad es que eso no cuela. Y después tenemos uno de los partidos de la jornada porque el Liverpool sufrió, pero le sacó la victoria al Atlético de Madrid, un 3-2. Y partidazo porque en los primeros 6 minutos ya lo iba ganando el Liverpool 2-0. Se adelanta recién al minuto 3, en donde Liverpool tuvo toda la posesión del balón en esos 3 minutos, lo cual le jugó muy en contra al Atlético de Madrid, creo yo, y si hubiesen tenido la posesión en ese momento los colchoneros, podrían haber generado un bastante peligro, porque después de los 2 goles del Liverpool, el Atlético sí jugó tranquilo, no estuvo desesperado, y parecía que fácilmente iba a llegar el empate. Tú lo veías jugar al Atlético, parecía muy tranquilo a la hora de atacar, y tú decías, quizás, y consiguen el empate. Terminó ocurriendo, y bueno, también he de decir,
Qué golazo el de Mo Salah, qué golazo el de Mohamed Salah en el segundo. Se abre espacio entre tres defensores para definir perfectamente al balón y ya lo ganaba 2-0 en 6 minutos el Liverpool. Descontó el Atlético en en la primera mitad y ya para la segunda firma su doblete con un golazo, aunque yo diría que es un autogol en realidad. El balón lo desvía el defensor porque si no, no iba a arco, creo. Un golazo de Marcos Llorente para poner el 2-2. Y un dato muy curioso es que es el segundo doblete que le hace el Liverpool. Así es, porque en marzo del 2020, para eliminar al que entonces era el actual campeón, también Marcos Llorente se manda un doblete. Tan solo tiene 7 goles en la Champions y 4 de ellos son contra el Liverpool. Es el verdugo de los Reds, Marcos Llorente. Le tiene ganas al Liverpool, parece. Y parecía que el Atlético se llevaba el empate, pero a 2 minutos del final aparece el capitán Virgil van Dijk de cabeza y tú veías esos últimos minutos del Liverpool y parecía que sí, el empate iba a llegar, y es de esos resultados que se sacan con la mística, ¿no? Que se sacan con el escudo, y lo hizo ni más ni menos que Virgil van Dijk. 3-2, victoria en la que se complicó demasiado el Liverpool, se relajó y le pudo haber costado caro, pero ahora simplemente le toca mejorar y se puede, digamos, quitar ese peso de encima de haber regalado el partido, porque al final termina ganándolo. Y para finalizar, en ese segundo día lo ganó también el Inter de Milán, 2-0 al Ajax, un resultado bastante previsible, la verdad. Yo también veía que el Inter ganaría 2-0. Creo que es un partido en el cual, si bien el Ajax podría haber hecho más, siento que la verdad es un resultado que refleja por lo menos lo que se esperaba, ¿no? Un 2-0. Y muy bien, ahora pasemos ya con los partidos del día jueves. Para finalizar esta primera jornada de la UEFA Champions League, comenzamos hablando del empate entre el Copenhague y el Bayer Leverkusen. Preocupa un poco el Leverkusen, que hace un año era un equipo imbatible y ahora le cuesta ganarle hasta el Copenhague. Saca un empate sobre los últimos minutos gracias a X Fernández, pero deja más dudas que certezas este Bayer Leverkusen, que por lo menos pudo rescatar el empate y salvarse del bochorno de empezar perdiendo, ¿no? Veremos cómo evoluciona Leverkusen, que es una obligación para ellos por lo menos estar entre los 24 mejores, mientras que el Copenhague saca un muy buen punto frente a un rival quizás no directo, pero que sí apunta para entrar a los 16avos por lo menos. Después tenemos el partido entre el Brujas y el Mónaco. Goleó el Brujas 4-1 al equipo del Principado y no es la primera vez que le mete 4. En la temporada 2018-2019 también ganó 4-0, pero de visitante. Y no me sorprende tanto, la verdad, porque es un equipo con mucha calidad, diría, y de segundo orden en el fútbol europeo. Creo que es un equipo que ahora mismo tiene como obligación, o por lo menos busca también avanzar entre los 24 mejores, así como lo hizo en la temporada pasada. Gran inicio del Brujas y el Mónaco, que bueno, cada vez se va destapando lo que supuestamente era este equipo, ¿no? No es un equipazo como el que te vendieron por ganarle al Barcelona con uno menos el año pasado. La verdad es que nunca se me hizo un equipazo el Mónaco, ¿no? Y bueno, hablemos también, por supuesto, de un encuentro que teníamos que ver todos, porque el Newcastle perdió 2-1 en el St. James Park contra el Fútbol Club Barcelona. Fue un partido de tú a tú. El Newcastle le generó bastantes problemas al Barcelona, sobre todo los 8 primeros minutos, con una presión incesante. No lo dejaban salir de su área al Barcelona y por poco Anthony Gordon comete el primer gol de la noche, pero no llegó a rematar el balón. El Barcelona, si hubiese estado así unos 15 minutos, probablemente caía el primer gol del Newcastle, pero finalmente ganó más el deseo de descanso, porque también presionar de esa manera requiere bastante agilidad y el Newcastle no pudo aguantar más de 10 minutos presionando así. Después el Barcelona se soltó más y si bien en la primera parte no cayó ningún gol, ya en la segunda se avisoraba que algo podía hacer, porque el Barcelona estaba atacando bien, quizás no demasiadas opciones, pero bastó para que Marcus Rashford hiciera el primero y también el segundo gol, un golazo. Se destapó Rashford con ese primer gol, gana un poquito más de confianza para hacer un segundo gol inolvidable. Excelente debut goleador de Marcus Rashford, que le da una victoria importante al Barcelona ante un rival que iba a ser complicado, la verdad. Se le viene al Barcelona ahora el campeón de la Champions de la siguiente jornada y por lo menos
puede decir que comenzó con muy buen pie en esta UEFA Champions League. 2-1 victoria ajustada, pero finalmente el Barcelona se lo lleva con toda justicia. Después el Manchester City derrotó 2-0 al Napoli y aquí yo esperaba que el Napoli saque puntos, Quizás si no lo consigue tras esa roja de Giovanni Di Lorenzo, y es un resultado que se ve condicionado por eso, ¿no? Quién sabe qué hubiese pasado si no sacaban esa roja al minuto 21, pero finalmente el City lo gana 2-0 con goles de Haaland y Doku, un resultado que bueno, si va jugando contra 10 desde el minuto 21, tienes que sacarlo. Después tenemos un partidazo también porque el Eintracht Frankfurt goleó 5-1 al Galatasaray. Vino de atrás del conjunto alemán para sacar ese resultado, quien iniciaba perdiendo en menos de 10 minutos. Y qué forma de darlo vuelta, ¿Cómo se remontan los partidos? Pues aquí tienen una clase, una masterclass que dio el Frankfurt de cómo remontar encuentros. Impresionante forma de debutar. Y ya lo digo yo, el Frankfurt va a ser una piedra en el zapato, por lo menos en esa Champions League, incluso más que eso. Y finalizamos hablando del partido entre el Sporting de Lisboa y Karaïa Almaty. No muchas sorpresas, la verdad, lo gana por goleada el conjunto luso y era una victoria obligada que tenían que sacar sí o sí el Karaïa Almaty, que es el único debutante en esta primera fecha que perdió. Todos los demás, aunque sea, rescataron un punto, excepto por el conjunto kazajo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen su like y no olviden, por supuesto, de dejar cuáles fueron para ustedes los mejores partidos, y si quieren también ver más resúmenes de las próximas fechas, ya saben, dejen su like por supuesto y compartan el video. Yo me despido, les deseo suerte y chao amigos.